Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halá, en Habor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Desde el año 722, antes de la llegada del Mesías, antes del nacimiento del Hijo de Dios, hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 7, donde han estado las tribus que pertenecían al reino del norte, a estas que habla el segundo libro de los Reyes. Es a partir de estos acontecimientos escritos en el segundo libro de los Reyes que los estudiantes de las Escrituras pierden de vista a Israel para concentrarse únicamente en los judíos. Y me refiero a estudiantes de las Escrituras en lo que va de estos 2000 años que comenzó la historia de la Iglesia del Cuerpo de Cristo, incluyendo a la teología sistemática actual. Aunque la Biblia siga hablando de Israel, los estudiantes cristianos de todas las épocas, desde que comienza la Iglesia del Cuerpo de Cristo, Israel desapareció ante sus ojos, por lo cual surgieron 3 teorías. Fíjese bien, aquellos que salieron de Egipto, que fueron rescatados por la mano de Dios, cuando son castigados por la misma mano de Dios por medio de los asirios, los israelitas, para los cristianos, se vuelven un símbolo, es decir, que no son literales. Se convierten en una figura literaria únicamente para arrojarnos una enseñanza, pero realmente nunca existieron como personas. Al convertirlas simbólicas, estas personas, al convertirlas en ejemplos para nuestra vida diaria, sin tener en cuenta que fueron personas reales, de esto se han valido sectas para afirmar que ellos son esos símbolos. Muchas sectas se han atribuido la literalidad de lo que la Iglesia misma ha considerado como un símbolo, y ahí están todas estas sectas, aprovechándose de la mala información que la misma Iglesia del Cuerpo de Cristo ha proporcionado por falta de estudio. Otro grupo se ha atribuido la identidad nacional de Israel, aunque no lo sean, argumentando que ellos descienden de estas tribus perdidas de Israel, descartando la historia misma de la Biblia, la historia universal, la antropología, pero sobre todo las profecías mismas de la Biblia, forzando así la misma interpretación de la Biblia a su antojo. Otro grupo son aquellos que afirman que la Iglesia del Cuerpo de Cristo es el Israel espiritual y se atribuyen las profecías que están destinadas para el Israel natural, aunque disperso, las aplican a la Iglesia espiritual del Cuerpo de Cristo. Las profecías nacionales para Israel se convierten en espirituales para la Iglesia, y eso es un error. Hay profecías que son para el Israel natural, aunque esté disperso, aunque esté desterrado de la tierra de Canaán, y hay profecías exclusivas para la Iglesia del Cuerpo de Cristo. Hay quienes confunden los tiempos para Israel, para el Israel natural, con los tiempos que son para la Iglesia del Cuerpo de Cristo, y ese es otro error. Y otro grupo, el menos inteligente y audaz de los que considero que no le echan ganas al estudio, son aquellos que afirman que todo Israel está integrado entre los judíos y que los judíos son todas las tribus de Israel. Y al momento de aplicar las profecías a los judíos, no concuerdan, no son aplicables a los judíos, porque los judíos no son todo el Israel de la Biblia. Están los judíos, el reino del sur, y están los israelitas del reino del norte, los que acabamos de leer al inicio, los que fueron cautivos del imperio asirio. Por eso esta última teoría es la menos precisa o la que menos debes de considerar,
porque tu escatología, si la aplicas a los judíos, nunca, jamás se va a cumplir. Hay profecías para los judíos y hay profecías para las tribus del reino del norte. Entonces, estas 4 teorías surgen, emergen, parten de una carencia, de una ignorancia, de un desconocimiento de las escrituras en torno de la cautividad asiria y de la diáspora de Israel, no de los judíos, de Israel. Entonces, dice la palabra de Dios, los israelitas fueron llevados cautivos a Asiria, y allá van, a Asiria, pero la iglesia pone su mirada en los judíos y en la cautividad babilónica. Luego, los israelitas son liberados, pero ya no quieren regresar a Samaria, ya no quieren regresar a la tierra de Canaán, y se esparcen por las estepas europeas. Pero la iglesia se concentra en Judea, en los judíos, y en el regreso de los judíos a Jerusalén. Luego, la Escritura dice que el trono de David fue quitado de entre los judíos para ser devuelto a los israelitas, específicamente a la tribu de Sara, que ya se encontraba para ese entonces en Europa. Pero la iglesia concentra su mirada en el regreso de los judíos después de 70 años de cautiverio a Jerusalén. Y no se preguntó qué pasó con el último rey judío que gobernó Judea. Posteriormente, los israelitas llegan a Escandinavia, a Europa Occidental, y la iglesia se sigue concentrando en Judea, en lo que sucede en Jerusalén. Eso está bien, porque es la llegada del Mesías. Excelente. Y es el propio Mesías que dice a sus discípulos, vayan y búsquenme a esas ovejas que se perdieron en la cautividad asiria. Predíquenles el reino de los cielos, tráiganlos nuevamente al conocimiento de Dios. Misión que realizaron los 11 apóstoles que fueron en búsqueda de estas tribus perdidas de Israel en Europa. Después que recibieron el poder del Espíritu Santo, realizaron esta búsqueda. Solamente Pablo fue el único que fue y predicó a los gentiles, pero en ellos mismos había la inquietud de la restauración del reino de Israel en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Pero la iglesia no hizo esa búsqueda ni siquiera de manera teológica, mucho menos física. Y es aquí donde muchos que hemos estudiado y hemos investigado qué sucedió en el tiempo de la cautividad asiria, pues hemos encontrado mucha información, tanto en la Biblia como en la historia secular, en la historia universal. Y tanto la historia bíblica como la historia secular, la historia científica, concuerdan perfectamente que los israelitas estuvieron en Mesopotamia, en Asiria, pero los israelitas ya no quisieron regresar a Samaria y se esparcieron más allá de Asiria hasta llegar a Europa Occidental. Y toda esa muchedumbre de personas de las tribus de Israel dieron origen a naciones que las identificamos entre los anglosajones, los caucásicos, los anglos, los sajones, los celtas, los vikingos, los escitas, los escandinavos, los heftalitas blancos, los francos, los normandos, los asgardianos, etc. Entonces, ¿dónde estuvieron los israelitas desde el año 722 a.C. hasta el libro de Apocalipsis capítulo 7? Y digo Apocalipsis capítulo 7 porque no tenemos una fecha exacta para la segunda venida de Cristo. La fecha exacta de la cautividad asiria sí la tenemos porque nos lo dice la Biblia, pero del día y la hora en que Cristo ha de regresar nuevamente a la tierra, no tenemos esa información. Aunque malos estudiantes de las Escrituras han establecido fechas para la segunda venida del Señor. No localizan a Israel en las Escrituras y no las ubican geográficamente, aun teniendo información, pero son capaces de establecer la fecha del regreso del Hijo del Hombre nuevamente a esta tierra, aunque no lo haya mencionado, aunque la Biblia no lo haya dicho. Desde el año 722 a.C.,
hasta Apocalipsis capítulo 7, donde han estado las tribus de Israel,